Arduino es una compañía que se encarga de desarrollar hardware y software libre. En especial fabrican unas placas que sirven para construir proyectos de electrónica y robótica de forma sencilla. Están pensadas para personas que no tenemos muchos conocimientos en estas áreas. Existen varias versiones de las tarjetas. Nos vamos a quedar con la más popular, que es la tarjeta Arduino Uno. Esta tarjeta es programable, ya que está basada en un microcontrolador. Más adelante vamos a profundizar sobre lo que es un microcontrolador. Ahora vamos a ver algunas características interesantes sobre la placa. La primera, el voltaje de funcionamiento y de lógica con la que trabaja Arduino Uno es de 5 volts. Por otra parte, el voltaje de entrada que permite la tarjeta lo vamos a mantener en el rango de 5 a 12 volts. Esto para no sobrecalentar la placa, ya que no poseemos un disipador de calor. Otro punto importante es que la tarjeta Arduino Uno tiene 20 pines de entradas y salidas. Aquí vamos a poder conectar otros componentes. Cada uno de estos pines nos pueden proporcionar 5 volts y hasta 40 miliamperes. También tiene un conector USB tipo B, por el cual la vamos a poder energizar y por el cual vamos a poder cargar el programa a la tarjeta desde un computador. Y por último, también posee un botón de reseteo con el que podemos reiniciar la tarjeta. Hablemos un poco más sobre la correcta alimentación de la tarjeta. Tenemos 4 formas de energizar Arduino Uno. La primera, como ya habíamos comentado, es mediante el conector USB tipo B. Aquí lo podemos conectar directamente a un puerto USB de la computadora que nos proporciona 5 volts. También lo podríamos conectar a una power bank o a un cargador de smartphone. Cualquier fuente de alimentación que tenga puerto USB que nos proporcione 5 volts. Nunca exceder este límite, ya que no tenemos regulador de voltaje y dañaríamos la placa. Otra forma de energizarla es mediante este jack. Por este plug podemos conectar un eliminador de pared, pero que nos proporcione cualquier voltaje entre 7 a 12 volts. Recuerda que el voltaje de funcionamiento de la tarjeta es de 5 volts. El excedente es limitado mediante este regulador de voltaje. Las otras dos formas en las que podemos energizar la tarjeta es mediante los pines de alimentación, estos conectores de tipo hembra, donde vamos a colocar dos pequeños cables. El primero es el pin que tiene la serigrafía 5B. Por aquí únicamente se permiten 5 volts. Si ingresamos un voltaje mayor, dañaremos el microcontrolador. Y también lo podemos hacer mediante el pin B-in. Aquí tenemos un rango un poco más grande, ya que también tenemos un regulador de voltaje. Por aquí podemos proporcionar de 6 a 12 volts. Ahora sí, pasemos con el microcontrolador. Arduino Uno trabaja con un Atmega 328P. Existen dos versiones de la tarjeta Arduino Uno. La primera sería esta de aquí abajo, donde el microcontrolador Atmega 328P es desmontable. Lo podemos cambiar. Nosotros estaremos trabajando con la versión SMD, donde ese mismo microcontrolador Atmega 328P está soldado a la tarjeta y no se puede reemplazar. Es la única diferencia, ya que las dos tarjetas funcionan de la misma manera y se programan exactamente igual. Bien, pero ¿qué es un microcontrolador? Para entenderlo de forma sencilla, vamos a imaginarlo como una mini computadora. En realidad es un circuito integrado, quiere decir que es un componente que en su interior, dentro de su encapsulado de color negro, tenemos miles o hasta millones de componentes miniatura conectados entre sí. Por dentro lo podemos dividir a grandes rasgos en tres partes. En su interior tenemos una unidad de procesamiento, CPU. También tenemos memoria RAM y memoria ROM. Y por último tenemos también periféricos de entrada y de salida, mediante los cuales podemos conectar dispositivos externos. Juntando estas tres partes tenemos la definición de computadora. Así que el microcontrolador en realidad es una mini computadora.
La tarjeta Arduino Uno es una especie de gabinete para esta mini computadora, con la que podemos conectar y alimentar de forma sencilla al microcontrolador. Al igual que una computadora, al microcontrolador necesitamos darle un propósito. Tenemos que programarlo. Más adelante vamos a ver cómo lograr este paso. Estamos hablando sobre periféricos de entrada y de salida, un concepto muy asociado a los computadores de escritorio. Si recordamos, nosotros podemos agregarle funciones mediante sus puertos USB, conectando periféricos de entrada, como sería un mouse o un teclado. Y también podemos conectar periféricos de salida, como un monitor o una impresora, mediante los cuales podemos ver la información que tiene en su interior. Del mismo modo en Arduino, ya que es una microcomputadora. En esta ocasión no los vamos a llamar periféricos, los vamos a llamar sensores y actuadores. Los sensores nos permiten hacer mediciones del entorno, mediciones de parámetros físicos o químicos y convertirlos en información para la tarjeta. Mediante un sensor, nosotros ingresamos información. Los actuadores hacen lo contrario, reciben señales de la tarjeta para modificar el entorno o para mostrar información, como puede ser un LED, una pantalla o un motor. Estos sensores y actuadores los vamos a conectar en los puertos, por así decirlo, USB de nuestra tarjeta. Los conocemos como pines. Y tenemos un total de 20 pines para sensores y actuadores. Los tenemos en esta parte, en ambos lados de la tarjeta. Los pines de esta sección son pines de alimentación que ya vimos, por los cuales podemos energizar la tarjeta. Los demás pines tipo hembra son para conectar sensores y actuadores. Esto lo vamos a hacer directamente conectando, si es posible, el componente a los pines. Si no, podemos ayudarnos de cables de conexión y de una protoboard. Cuando trabajamos con Arduino, generalmente vamos agregando nuevos dispositivos, sensores o actuadores a nuestros proyectos. Estos componentes también necesitan de energía para funcionar. Arduino, cuando está correctamente alimentado, puede compartir voltaje para energizar estos componentes externos. Esto lo vamos a hacer desde los pines 5B, que nos proporcionan precisamente 5 volts, o desde el pin 3.3B, que nos proporciona 3 volts. Cuando hacemos esto, Arduino se está comportando como una fuente de alimentación, algo parecido a una batería. Recuerda que la energía eléctrica es un flujo constante de electrones que por convención se mueven de positivo a negativo. En el caso de Arduino, cuando es una pila, el positivo lo encontramos en los pines 5B o en el pin 3.3B. El negativo de Arduino serían los pines GND, que vienen de la palabra ground, en inglés tierra. Este siempre va a ser nuestro polo negativo. Debemos cerrar el circuito de alimentación para poder energizar correctamente los componentes.